Bueno, entonces nosotros habíamos llegado ayer a ayer no, en la última clase, ¿cierto? Es cuantización de la energía. Habíamos dicho, bueno, entonces la energía total del átomo es igual a un medio de la masa por la velocidad del electrón al cuadrado menos la energía potencial, que es 1/4 pi epsilon sub 0, ¿cierto? Por z e al cuadrado sobre r al cuadrado. Hasta ahí, bueno, nosotros realmente hicimos otros cálculos, pero comenzamos a partir de acá. Bueno, entonces, esto era igual a un medio de la masa, la velocidad del electrón al cuadrado, ¿cuánto? La habíamos ya calculado. Ya habíamos dicho que era 1. Colocamos esto en blanquito. Sobre 4 pi epsilon sub 0 z e al cuadrado m r, ¿cierto? Esto no es r al cuadrado, recuerden que la energía es, digamos, cae como 1 sobre r con la distancia. Listo. Bueno, menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 z e cuadrado sobre r. Se va esta masa con esta masa de acá. Esto queda un medio de 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 z e al cuadrado sobre r menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 z e al cuadrado sobre r, ¿cierto? Bueno, muy bien. Vemos que nosotros llamamos esto X. Pues esto de acá también es X. Y por lo tanto, entonces la energía total nos había quedado como menos un medio por 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 z e al cuadrado sobre r. Pero también habíamos cuantizado r, ¿cierto? Entonces, como también habíamos cuantizado r, entonces nosotros simplemente podemos reemplazar r. Esto nos queda menos un medio por 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 z e al cuadrado sobre r, que de forma cuántica, entonces r nos había dado 4 pi, eh, había dado 4 pi epsilon sub 0 por h barra al cuadrado, ¿cierto? Sobre, ¿cómo era? M e al cuadrado. Aquí va. Un segundo, chicos. Regálenme un segundo. Tengo que responder una llamada. Listo. Bueno, entonces, acá, entonces esto era n al cuadrado sobre z, ¿cierto? Entonces subo z. Esto queda menos un medio. Aquí entonces arriba, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar z, va a quedar m e a la 4 z al cuadrado sobre
Entonces 4 pi epsilon sub 0 h barra al cuadrado n al cuadrado, ¿sí o no? Y esto es menos un medio m e a la 4, ¿cierto? Sobre 4 pi epsilon sub 0 h barra todo al cuadrado por z al cuadrado sobre n al cuadrado. Y eso es lo que está en paréntesis, lo que nosotros habíamos llamado la clase pasada la energía de Rydberg, ¿cierto? Y habíamos dicho que esa es una escala característica de energía para los átomos también. Entonces, esta parte de acá es la energía de Rydberg, ¿cierto? ¿Sí o no? Listo. Bueno, entonces nosotros, digamos, realizamos la tarea de calcular la energía de Rydberg, ¿cierto? Allá hubieron unos inconvenientes con las calculadoras pequeños, pero pues dimos con el resultado. Energía de Rydberg, entonces, que es m e a la 4 sobre 4 pi epsilon sub 0 h barra al cuadrado, con un 2 acá, si ahí quedó un medio. Entonces esto es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos por 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb a la 4 sobre 2 y multiplica 4 pi por 8.8, 54 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newtons metros cuadrados por 1.054 por 10 a la menos 34 joules segundo, todo esto al cuadrado, y esto nos había dado 2.18 por 10 a la menos 18 joules, ¿cierto? Pero como ese número es muy pequeño, ¿sí o no? Entonces nosotros lo pasamos a electron volts y en electron volts nos había dado 13.60 electron volts, y esto es lo que se define como un Rydberg, ¿cierto? O también esto es un medio de Hartree, ¿sí o no? Bueno, hasta ahí habíamos llegado, ¿cierto, chicos? Muy bien. Donde el factor de conversión es este. 1.60 por 10 a la menos 19 joules es igual a un electron volt. Listo. Johannes Rydberg, un físico sueco, estudió las transiciones de los átomos, las transiciones de los electrones en los átomos, ¿cierto? Cuando los átomos interactúan con radiación electromagnética. Entonces, básicamente, Rydberg pensó en lo siguiente. Supongamos que este es un nivel de energía que, por las razones que ya van a ser aparentes, él lo llamó el nivel de energía NI. Y este es otro nivel de energía que él lo llamó NF, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, entonces básicamente pasa lo siguiente. Inicialmente en este nivel de energía, como es de suponer, había un electrón, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Para que este electrón, como ya los niveles de energía son discretos, ¿cierto? Para que este electrón pueda realizar una transición de ese nivel de energía a un nivel de energía superior,
básicamente necesita que le suministren una energía por lo menos que sea igual a la diferencia de estas dos energías. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede acá? El electrón, por ejemplo, puede absorber radiación electromagnética, deja una vacancia en ese nivel de energía y realiza una transición. Yo dibujo esta flechita aquí así. Entonces el electrón ahora está en lo que nosotros conocemos como un estado excitado, ¿cierto? Porque el electrón se ha excitado desde el nivel de energía NF al nivel de energía NI. Entonces ahora el electrón se encuentra acá. Ahora este es un proceso de absorción de radiación electromagnética y de excitación, ¿cierto? Entonces el electrón se excita. Ahora cuando el electrón se deexcita, ¿cierto? Entonces él va a emitir una radiación electromagnética, esto se llaman procesos resonantes, porque la energía electromagnética que recibió el electrón del campo electromagnético, H barra omega, esta es la energía del campo electromagnético, es exactamente igual a la diferencia de energía entre los niveles. ¿Sí o no? Esto llaman excitaciones resonantes. Muy bien. Ahora, este electrón que está acá, ¿qué es lo que estudia Rydberg? No estudia el proceso de excitación, estudia el proceso de excitación. Entonces, Rydberg está estudiando el proceso cuando este electrón se deexcita, porque el electrón, usted puede excitar un electrón a un nivel de energía superior, pero no se queda ahí para siempre. Él tiene un tiempo de vida en ese estado, que después vamos a ver el tiempo de vida está relacionado con qué. Tiene un tiempo de vida en ese estado de ahí, y después de ese tiempo de vida, después de un tiempo, entonces él se vuelve a deexcitar, ¿cierto? Y entonces él emite, cuando él deexcita, emite radiación electromagnética otra vez, H barra omega, ¿sí o no? Eso es realmente lo que está pasando. Johannes Rydberg estudió el espectro de emisión del hidrógeno. ¿Cómo es la longitud de onda? ¿Cuáles son las longitudes de onda de las líneas de hidrógeno? ¿Cierto? Eso tiene un nombre, ¿cierto? Tiene unas series eh, mm, que se estudiaron. Ya les voy a decir cuáles son los nombres de las series. Y la idea que él tenía era ya una relación entre los niveles de energía y la longitud de onda de la luz emitida, ¿cierto? Porque cuando entonces él tenía el hidrógeno como en un tubito, él cogía este tubito y lo conectaba, por ejemplo, a una fuente de alto voltaje. Con este voltaje acá él excitaba los electrones, y cuando los electrones se excitaban, ellos comenzaban a emitir luz, dependiendo del nivel de donde se estuvieran excitando. Metían varias longitudes de onda, varios colorcitos, luz de diferentes colores. Entonces, obviamente, eso dependía de la longitud de onda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hizo él para hallar esa diferencia? Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, eso se llama la ecuación de Rydberg. Entonces, en un principio, él dice, ¿por qué yo coloco este nivel de energía con NI y este nivel de energía más bajo con NF? Porque el proceso es que él inicialmente está en un estado excitado y baja al estado fundamental, ¿cierto? Por eso los etiqueto de esa forma. No, yo no lo etiqueté de esa forma, lo hizo él. Entonces, NI menos NF. Entonces es igual, esta es la diferencia de energía, y este será igual, exactamente igual a la energía provista por el campo electromagnético, que es la constante de Planck por la frecuencia,
Y esto es h por c sobre lambda, porque la frecuencia es la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, ¿sí o no? Pero nosotros ya sabemos cuánto vale cada energía de estas. Esta energía de acá, básicamente es 100, es menos la energía de Rydberg por z al cuadrado dividido ni al cuadrado. Y esta de acá, ¿cuánto vale? Vale menos E de Rydberg por z al cuadrado sobre nf al cuadrado, ¿cierto? Esto entre paréntesis porque lleva un signo menos acá. Y esto básicamente es igual a hc sobre lambda. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, a ver cómo quedamos acá. Básicamente, esto queda con un signo más, ¿cierto? O sea que entonces nosotros podemos decir que esto es E de Rydberg por z al cuadrado, factor de 1 sobre nf al cuadrado menos 1 sobre ni al cuadrado, ¿cierto? Por ejemplo. NF obviamente es menor que NI, ¿cierto? Como NF es menor que NI, entonces 1 sobre NF es mayor que 1 sobre NI. ¿Sí o no? Bueno, entonces eso es positivo y esto es igual a HC sobre lambda. Muy bien. Ahora, de acá vamos a despejar lambda para que entonces nos quede una expresión para 1 sobre lambda. Entonces, de acá 1 sobre lambda. Entonces, ¿cómo queda? Dividimos aquí por HC, ¿cierto? O sea que esto queda la energía de Rydberg sobre HC por Z al cuadrado, que multiplica a 1 sobre NF al cuadrado menos 1 sobre NI al cuadrado. Listo. Bueno, muy bien. Y definimos esto de acá como la constante de Rydberg, R, de forma tal que 1 sobre lambda es igual a R, que multiplica a 1 sobre NF al cuadrado menos 1 sobre NI al cuadrado, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros conocemos como la ecuación de Rydberg. Esto es para estudiar el espectro de emisión del hidrógeno, ¿cierto? Así nosotros sabemos cuáles son las longitudes de onda que está emitiendo el hidrógeno, ¿sí o no? Entonces, después de la descarga, de esos tubos de descarga. De acá, entonces, cuando obviamente uno considera que el nivel final, no puede considerar que el nivel final es 1, ¿cierto? Puede considerar que el nivel final es 3, que el nivel final es 4. Bueno, entonces hay diferentes tipos de series, ¿cierto? Que se consideran y se llaman las series atómicas. Así ustedes las pueden encontrar en un libro de física atómica o de física moderna como series atómicas. Entonces, por ejemplo, Lyman. La serie de Lyman es básicamente cuando hay una transición desde cualquier nivel, ¿sí o no? Desde cualquier nivel al nivel uno, ¿cierto? El nivel final es el nivel uno, el primer nivel, ¿cierto? Entonces, básicamente, entonces acá 1 sobre lambda es igual a R, ¿cierto? Que multiplica a 1 menos 1 sobre n al cuadrado. Esa es la serie de Lyman.
para entonces esto es NF igual a 1. Otra serie común es la serie de Paschen. La serie de Paschen, 1 sobre lambda es igual a R, que multiplica a 1 sobre 3 al cuadrado menos 1 sobre n al cuadrado, ¿cierto? Esto es para NF igual a 3. Está, por ejemplo, la serie de bracket. La serie de bracket es 1 sobre lambda igual a R, factor de 1 sobre 4 al cuadrado menos 1 sobre n al cuadrado para NF igual a 4, ¿cierto? Bueno, entonces esas son unas series en donde obviamente dependiendo del estado al que usted decaiga, si es un estado para NF igual a 1, NF igual a 3, NF igual a 4, entonces obviamente la longitud de onda de la radiación electromagnética emitida va a ser diferente. Listo. Hagamos una cosa antes de terminar y cerrar este tema. ¿Cuánto vale, por ejemplo, si Z es igual a 1? ¿Cuánto vale R? A ver, calculadoras afuera, ¿cuánto vale R? ¿Quién está calculando? Quiero ver quién está calculando. O quién simplemente está sentado haciendo nada. Levánteme la mano el que está calculando. Chicos, nadie está calculando. Pero, profe, le iba a decir si podía devolverse un momento para ver otro de la ecuación. Quiero ver la mano levantada del que está calculando. Muy bien, Yesid está calculando. ¿Quién más? Déjela levantada, Yesid. Joan, ¿quién más está calculando? Necesito ver que están ahí. ¿Cómo se levanta la mano acá? O están al frente del computador ahí haciendo pereza, no puede. Eso se le acabo de encontrar, se levanta la mano por los punticos y mal no estoy de aparecerle. Profe, es que no recuerdo la expresión de R. Era que era la energía de Riemann por la función de partición sobre HC por N. No, no, acá no hay función de partición. Sí, pues Profe, la pero función de ¿cuánto? partición Z es 1. Ah, Z esa, es esa. el número atómico, número atómico. Profe, pero ¿Cuánto ¿cuánto vale vale, lambda? profe, cuánto vale la energía de Riemann? ¿Cuánto era que valía? 2.18 por 10 a la menos 18 joules.
Calculen esto en joules. E de Rydberg. 2.18 por 10 a la menos 18 joules. ¿Qué más? H. 6.26 por 10 a la menos 34 joules segundo. C. 3, bueno, si ustedes quieren más precisión, 2.998 por 10 a la 8 metros sobre segundo. (2.18 por 10 a la menos 18 joules sobre 6.626 por 10 a la menos 34 joules segundo por 2.99 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿cierto? Eso me da un número grande. Notación científica, para eso está la notación científica, para los números grandes. Sí, 10.9 por 10 a la 6. Cerquita. O sea, 1.09 por 10 a la 7. ¿Cómo, Laura? A mí me da exactamente lo mismo. Unidades. ¿Cuál es la unidad de ese número? Metros a la menos 1. Muy bien, método a la menos 1. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Qué preguntas tienen, chicos? Muy bien. ¿Con eso qué se calcula? O sea, la longitud de onda que emite. Porque es Sí. 1 sobre la longitud de onda. Sí, porque obviamente eso está multiplicando un 1 sobre n al cuadrado, que es simplemente un número, no tiene dimensiones. Entonces, esta es la constante de Rydberg, ¿sí o no? Y la constante de Rydberg es una constante fundamental que nos dicen cómo están relacionadas, cómo se relaciona la longitud de onda emitida con el número del nivel de energía desde cuál se emite y se absorbe, pues, ¿cierto? Con esos niveles de energía hace referencia a los niveles de energía del átomo, ¿cierto? Los subniveles. Sí, exactamente. Bueno, muy bien. Listo. Laura, en este momento, hágame el favor para que tomemos la asistencia. Entonces, por favor, chicos, si son tan amables, ponen todos la cámara, por favor. Listo. Colóquenlo en mosaico, Laura, por favor. Profe, no sé si se está viendo ahí, no me muestra mi cámara. ¿Quién es usted? Camilo José. Ahí se ve. Ahí se ve, Camilo. Pero un momento, como que es que yo no puedo verla. Bueno, muy bien, Laura. Apenas tenga la asistencia, me avisa. Listo, profe. Ya tiene la asistencia. Sí, señor.
Bueno, gracias. Listo, chicos. Podemos apagar las cámaras. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces ahora vamos con el efecto Compton. Listo. Bueno, ¿por qué nosotros estamos viendo el efecto Compton? ¿Qué tiene el efecto Compton que es de interés para nosotros? El efecto Compton es de interés para nosotros porque obviamente esto también hace parte como del núcleo temático de física moderna, pero es de interés porque en el efecto Compton se hace manifiesta la naturaleza ondulatoria del electrón. Listo. Entonces, este efecto fue descubierto por Sir Arthur Compton. Quien obtuvo el premio Nobel en 1927 por ese descubrimiento. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede acá? Supongamos que yo tengo un material y yo hago incidir radiación electromagnética sobre el material, ¿cierto? Resulta que como resultado que esta radiación electromagnética interactúa con los electrones y hay un intercambio de energía, entonces básicamente se emite un electrón reculado, así se llama recoiled electron, electrón reculado en español. Lo menos así es como aparece en la traducción de Google. Y un fotón dispersado. Listo. Bueno, muy bien. Entonces nosotros lo que queremos hacer es tratar de entender este experimento mediante lo que nosotros ya conocemos del postulado de Planck y algo sobre la conservación de energía y conservación del momentum lineal. Básicamente lo que nosotros vamos a obtener es que el electrón tiene una longitud de onda efectiva, ¿cierto? Y que esas relaciones se determinan en términos de una longitud de onda que se llama la longitud de onda de Compton, obviamente. Para que esto pueda ser posible, el electrón debe de tener una naturaleza ondulatoria, ¿cierto? Si no, digamos, esto no sería posible. Es la manifestación de naturaleza ondulatoria en un electrón. Bueno, muy bien. Conservación de energía. Chicos, se me olvidó tomarme la pasta de la diabetes. Un segundo, me acabo de acordar. Conservación de energía. Entonces, básicamente la energía del fotón incidente más la energía del electrón en reposo con el que interactúa el fotón incidente es igual a la energía del electrón reculado más la energía del fotón dispersado. ¿Cierto? Entonces aquí, este fotón incidente interactúa con un electrón en reposo y, digamos, hay un intercambio de energía entre el electrón en reposo y el fotón incidente y después entonces hay un electrón reculado y el fotón dispersado, ¿cierto? Entonces, conservación de energía. Energía del fotón incidente, ¿cierto? Energía del electrón en reposo. Energía del fotón dispersado, o sea, la energía final del fotón. Y energía del electrón, ¿cierto?
conservación de la energía, ¿sí o no? Bueno, entonces podemos escribir acá, digamos, las convenciones, para cuando ustedes estén mirando las notas no se les vaya a olvidar. Energía inicial del fotón incidente. O más bien, energía del fotón incidente. F, energía del fotón dispersado. ¿Sí o no? Muy bien. E super cero. Energía del electrón en reposo. Y esta última es energía del electrón reculado. Listo. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Entonces ahora vamos a hacer ese planteamiento. Bueno, como para ir solucionando las ecuaciones, ir teniendo, digamos, hay una claridad con respecto a, a las leyes de conservación que vamos a ir utilizando. Entonces, planteemos la ley de conservación del momentum también, ¿cierto? Ley de conservación del momentum lineal. Bueno, básicamente, el momentum, vamos a utilizar los mismos colores. Entonces acá, el momentum del fotón incidente ha de ser igual al momentum del fotón reculado más el momentum del electrón. Perdón, del fotón dispersado más el momentum del fotón reculado, perdón. Del electrón reculado. Listo. Esta es la conservación del momentum. Obviamente no aparece el momentum del electrón en reposo por razones obvias, ¿cierto? Entonces es la otra ley de conservación que nosotros vamos a utilizar. Ahora, ¿qué más vamos a utilizar? Acá estamos haciendo como una receta, ¿cierto? Este es como nuestro primer ejercicio de mecánica cuántica, donde estamos considerando leyes de conservación, ¿cierto? Por el momento eso no va a ser tan relevante, digamos que en nuestro primer corte, pero ya en la medida que vayamos avanzando en el estudio de los espacios de Hilbert, vamos a ver esto cómo juega un papel muy fundamental para poder entender la mecánica cuántica. Bueno, bien. Ahora, a ver qué tenemos aquí. Entonces, otra de las recetas, la energía relativista de una partícula. Otra parte de la receta, energía relativística más bien. Listo. Sería como energía relativística igual a la velocidad de la luz que multiplica a la raíz de la masa en reposo del electrón por la velocidad al cuadrado más
el momentum al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, de esta forma, este va a ser esta va a ser la energía que nosotros vamos a utilizar para el electrón reculado. Listo. Entonces, esa energía, por ejemplo, la podríamos escribir en este colorcito para que quede el mismo color. Después, cuando vayamos avanzando en el ejercicio, se van a dar cuenta por qué es importante llevar colores. Si no, de pronto se va perdiendo uno fácilmente en este cálculo. Listo, muy bien. Excelente. Bueno, entonces ahora vamos a plantear la ley de conservación de energía, así como la tenemos acá. Bueno, recuerden que la energía del electrón en reposo es básicamente igual a m sub 0 por c al cuadrado, ¿cierto? ¿Quién no conoce esa ecuación? Está en todos lados, la ecuación. Esta ecuación en todos lados, en souvenirs. Aquí yo tengo mi vasito. Creo que acá está también la fórmula. Vamos a ver si es la más grande. Ve, no la tengo en el vaso, es raro, ¿no? Pues yo creo que sí está. Yo tengo un vasito lleno de fórmulas. A ver, está hasta la ecuación de la entropía. A ver, está la ecuación de Dirac, la segunda ley de Newton. Ah, no, sí está. No sé si ustedes alcanzan a ver. Vamos a ver, yo les muestro. A ver si se alcanza a ver ahí. Sí se ve. Sí, creo que sí. Sí, E igual a mc al cuadrado. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, la fórmula de Einstein que dice que la masa se puede convertir en energía, ¿cierto? Una fórmula muy importante, ¿cierto? Que nos ha dejado muchas enseñanzas históricas desde 1945. Ahora vamos a reemplazar esto para poder formular el principio de la conservación de la energía. Entonces quedamos así. ¿Qué color estamos utilizando? Amarillo para el fotón inicial y rojo para el electrón en reposo. Entonces tenemos que la energía inicial, un segundo, se salió la pantalla. Esa vaina de Zoom sí es muy cansona. Uy, no hay para qué colocan eso ahí. O lo debería, en la tabla uno lo debería poder arrastrar de los lados, ¿cierto? Como por ejemplo cuando uno hace esto. Pero bueno. Entonces, acá, pues tenemos que la energía del fotón incidente más la energía del electrón en reposo es igual a la energía del fotón reculado, del fotón incidente, perdón, dispersado, más la energía del electrón reculado, C raíz de m sub 0 cuadrado c cuadrado más el momentum del electrón al cuadrado. ¿Sí o no? Ahora vamos a trabajar entonces con la ley de conservación del momentum lineal. Listo. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Lo que habíamos dicho acá era que el momentum del fotón incidente era igual al momentum del fotón dispersado más el momentum del electrón. Yo quiero expresar esto, quiero decir
Quiero decir, bueno, entonces el momentum del electrón es igual a PI menos PF, ¿cierto? Momentum del electrón va a ser igual a PI menos PF, ¿cierto? Que es el momentum del fotón dispersado. Hasta ahí la cosa pinta bien, ¿sí o no? Listo, muy bien. Ahora vamos a ver cuánto vale la magnitud al cuadrado del momentum del electrón que la vamos a necesitar para poderla reemplazar acá en algún momento en esa parte del principio de la conservación de energía. Entonces, si nosotros sacamos la magnitud al cuadrado de esto, entonces por la ley del coseno, entonces esto sale muy fácil, ¿sí o no? Ustedes tienen que esta suma vectorial que nosotros tenemos acá, simplemente se forma un triángulo con lados magnitud de PI y magnitud de PF, ¿cierto? Y el ángulo entre PI y PF, ¿cierto? O ustedes lo pueden hacer también con el producto punto. De cualquiera de las dos formas funciona. Entonces esto queda, ustedes utilizan el producto punto acá. Entonces, ¿cómo queda esto? Con el producto punto, entonces esto queda la magnitud de PI al cuadrado igual a el producto punto entre, aquí colocamos PI, aquí colocamos PI, aquí colocamos PF, PF, ¿cierto? Ya sea por la ley de coseno o por el producto punto, esto da la magnitud de PI al cuadrado, ¿sí o no? La magnitud de PF al cuadrado. Menos, entonces cuando nosotros hacemos acá, entonces esto nos da menos dos veces porque es PF.PI y PI.PF conmutan, o sea que esto es menos dos veces, ¿cierto? El producto punto entre PI y PF. Pero ¿cuánto vale el producto punto? Vale la magnitud de PI por la magnitud de PF por el ángulo entre ellos dos. Entonces, magnitud de PI por magnitud de PF por el coseno de teta, ¿cierto? Entonces así, básicamente que nosotros tenemos que P al cuadrado, la magnitud de P al cuadrado, entonces queda igual a la magnitud de Pi al cuadrado más la magnitud de PF al cuadrado menos dos veces la magnitud de Pi por la magnitud de PF por el coseno de teta. Listo. Muy bien. Bueno, después ya vamos a quitar las barras y simplemente vamos a utilizar sin barras y sin flecha de vector. Listo. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a mirar cuánto vale la energía del fotón. Listo. Entonces, bueno, la energía del fotón o la energía relativista, vamos a ver una cosa primero. ¿Qué tal si nosotros hacemos esto? Por ejemplo, la energía es mc al cuadrado y esto se puede expresar como mc
por C. MC es un momentum por C. Entonces, realmente, para partículas sin masa, nosotros utilizamos esta expresión para energía. Partículas sin masa. Listo. Ahora, de acá, entonces nosotros podemos expresar lo siguiente. Podemos decir que P al cuadrado no es otra cosa que E al cuadrado sobre C al cuadrado. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, de acá, entonces nosotros podemos decir que PF al cuadrado es igual a F al cuadrado sobre C al cuadrado. Obviamente para el momentum del fotón dispersado y para el momentum del fotón incidente, entonces PI cuadrado es EI cuadrado sobre C cuadrado, ¿cierto? Y así entonces nosotros ya podemos expresar el principio de conservación del momentum lineal de la siguiente forma. Principio de conservación del momentum lineal. Muy bien. Acá. P al cuadrado es igual a, entonces, ¿cómo era? Momentum del fotón incidente al cuadrado más momentum del fotón dispersado al cuadrado, ¿cierto? Menos 2 veces, ¿cierto? El momentum del fotón incidente por el momentum del fotón dispersado por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Sí o no? Y si reemplazamos lo que acabamos de hallar en la diapositiva anterior, pues esto queda así. Menos acá, ¿cierto? ¿Cómo queda esto? Esto queda energía del fotón incidente al cuadrado sobre C al cuadrado. Esto aquí queda energía del fotón dispersado al cuadrado sobre C al cuadrado. ¿Sí o no? Aquí entonces energía del fotón dispersado sobre C. Aquí energía del fotón incidente sobre C. ¿Cierto? Aquí va un 2 y aquí va un coseno de teta. ¿Sí o sí? Entonces esto queda aquí EI cuadrado sobre C cuadrado. Aquí EF cuadrado sobre C cuadrado. EI por EF producto de las energías, ¿cierto? Aquí queda un menos 2 coseno de teta sobre C al cuadrado, ¿cierto? Y un más. Muy bien, entonces ya tenemos una expresión. Bueno, realmente podemos multiplicar todo por C al cuadrado, ¿cierto? Si multiplicamos todo por C al cuadrado, para redondear la expresión, bueno, podemos hacer una cosa, ahorita cuadramos allí. Profe, qué Entonces, pena, ¿la puedo volver un poco? sí. Listo, profe, gracias. C al cuadrado. Momentum del electrón reculado al cuadrado.
igual energía del fotón incidente al cuadrado más energía del fotón dispersado al cuadrado menos 2 veces la energía del fotón incidente por el fotón dispersado, la energía del fotón dispersado, ¿sí o no? Entonces ahí tenemos una ecuación a partir de la conservación del momentum lineal que vamos a poder utilizar. Bueno, hasta acá, ¿va la cosa clara o no? Por mi parte, sí. Sí, señor. Bueno, si tienen alguna pregunta, me avisan para esconderme. Listo. Continuamos. Ahora vamos entonces a cambiar de principio de la conservación de energía. Muy bien. Listo, ¿qué tenemos aquí? Entonces teníamos I al cuadrado, perdón. Teníamos M sub 0, C al cuadrado, ¿cierto? Teníamos EF y teníamos C por la raíz, ¿sí o no? De M sub 0 cuadrado, C cuadrado más el momentum del electrón al cuadrado. Yo creo que acá es obvio lo que tenemos que hacer, nos tenemos que deshacer de esa raíz, quedar con energías al cuadrado para poder aplicar el principio de la conservación del momentum, ¿sí o no, chicos? Listo, entonces básicamente si nosotros hacemos esto, ¿qué nos va a quedar? Vamos a dejar la raíz en un lado y el resto de las cosas en el otro lado. Entonces vamos a hacer esto. En este lado vamos a elevar esto al cuadrado. ¿Qué? Vamos a tener EI, vamos a tener M sub 0 C al cuadrado y vamos a tener EF. Pero con estos signos. Acá más y acá menos, ¿cierto? Al cuadrado y entonces al lado derecho vamos a tener que elevamos la raíz al cuadrado, entonces nos queda C al cuadrado que multiplica M sub 0 al cuadrado, C al cuadrado más P, E al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahí como nosotros ya vamos a ver, nos va a quedar un término de C cuadrado por P al cuadrado, que es exactamente lo que habíamos obtenido de el principio de conservación del momento, ¿cierto? Entonces si nos va a quedar acá un término, vamos a hacer, vea, M sub 0 al cuadrado por C a la 4 más C al cuadrado por PE al cuadrado, que es el momentum del electrón reculado, ¿cierto? Entonces vamos a coger y vamos a pasar M sub 0 al cuadrado C a la 4 para el lado izquierdo y entonces vamos a obtener lo siguiente. C al cuadrado por el momentum del electrón al cuadrado es igual a la energía del fotón incidente al cuadrado. Perdón, la energía del fotón incidente nomás.
la energía del fotón dispersado y la energía del electrón en reposo, ¿sí o no? Y acá entonces le restamos menos m sub 0 al cuadrado c a la 4, que es lo que teníamos acá, ¿cierto? Muy bien. Bueno, Pero eso no era al contrario. O sea, el negativo es la energía del fotón. no, pues ¿cómo? O sea, m sub 0 c cuadrado iba positivo y la energía del fotón iba negativo. Esta O sea, energía negativa, ¿de dónde? sí, pues regrese ahí atrás. Ahí, mire, ahí No, está es que negativo. ya, no, ya entendí, sí, usted tiene razón. Es que yo estaba pensando en el m sub 0 cuadrado hacia la 4, tiene toda la razón, Juan Diego. Disculpe. Más m sub 0 c al cuadrado menos la energía del fotón dispersado, ¿cierto? Todo eso al cuadrado. ¿Sí o no? Ahora sí, Juan Diego. Ahora sí, Muy bien. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Ahora vamos a reemplazar lo que nosotros habíamos hallado acá usando el principio de conservación de momentum lineal, ¿cierto? Acá. Entonces, ¿qué era lo que habíamos tenido ahí? Teníamos la suma de las energías al cuadrado, ¿cierto? EI cuadrado. Teníamos EF cuadrado menos 12IF coseno de teta, ¿sí o no? Muy bien. Y esto obviamente es igual a lo que tenemos acá al lado derecho, entonces tenemos básicamente que elevar esto al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto va a ser igual a aquí m sub 0 al cuadrado c a la 4. Lo voy a elevar de esta forma. Voy a considerar las diferencias de las energías entre el fotón incidente y el fotón dispersado como un solo término y este de acá más m sub 0 c al cuadrado como otro término. Obviamente esto al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Este al cuadrado, ¿sí o no? E menos EF al cuadrado. Más dos veces este de acá, EI menos EF por M sub 0 C al cuadrado, ¿cierto? Más S al cuadrado. Entonces, ¿cómo queda? Queda M sub 0 al cuadrado C a la 4 menos M sub 0 al cuadrado C a la 4. Entonces, esos dos se cancelan. ¿Sí o no? Se cancela este con este de acá y solo nos queda esta parte de acá igual a esta parte de acá. ¿Sí o no? E cuadrado, EF cuadrado
igual a EI cuadrado más F cuadrado menos 2EIF. ¿Sí o no? Es como nos queda. EI cuadrado. EF cuadrado. Un signo más acá, ¿cierto? Menos 2 EIF más 2EI menos EF M sub 0 C cuadrado, ¿cierto? Más 2 EI menos EF M sub 0 C cuadrado, ¿cierto? Yo creo que acá ya podemos identificar bien los términos para dejar los colores. Podemos cancelar las cosas. Este EI cuadrado se va con este EI cuadrado. EF cuadrado se va con este EF cuadrado. Y básicamente resultamos en que menos 2EI EF coseno de teta es igual a menos 2EI EF, ¿cierto? Más 2 multiplica a EI menos EF por M sub 0 C al cuadrado. Esta ya de acá una fórmula que per se, de acá nosotros vamos a poder obtener una relación entre los EIs y los EFs y el ángulo de dispersión del fotón, ¿cierto? Muy bien. Entonces, básicamente lo que nosotros podemos hacer, vamos a pasar este para el lado derecho, para el lado izquierdo, entonces nos queda 2 EI EF menos 2 EI EF cos teta igual a 2 factor de EI menos EF por M sub 0 C al cuadrado, ¿cierto? Se pueden cancelar todos los dos de acá. Factorizamos EI menos EF y entonces esto nos viene a quedar como EI EF factor de 1 menos coseno de teta igual a EI menos EF por M sub 0 C al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué podemos hacer acá? Yo quiero longitudes de onda, ¿cierto? Entonces, básicamente, yo podría decir lo siguiente. Vamos a dividir esa ecuación por E y F en ambos lados, ¿cierto? Dividamos esta ecuación de acá, en este lado, por EI por EF, y en este lado también. Aquí se cancela este con este, y por lo tanto nos queda que 1 menos coseno de teta no es otra cosa que EI menos EF sobre EIF M sub 0 C al cuadrado. O sea que esto es EI sobre EIF menos EF sobre EIF por M sub 0 C al cuadrado. Se va EI con EIF con EF y esto nos queda 1 sobre EF menos 1 sobre EI por M sub 0 C al cuadrado. ¿Sí o no? Muy bien, a ver qué más podemos hacer acá. Bueno, utilicemos el postulado de Planck. Entonces, primero escribamos esta fórmula así.
O para saber a qué llegamos, 1 menos cos teta es igual a 1 sobre EF menos 1 sobre EI por M sub 0 si al cuadrado. Ya tenemos esta formulita de acá. Y vamos entonces a plantear lo siguiente. Tenemos el postulado de Planck. Considerando el postulado de Planck. Listo. Si nosotros consideramos el postulado de Planck, entonces, bueno, básicamente tenemos que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia y esto es igual a la constante de Planck por C sobre lambda. ¿Cierto? O sea que esto es HC sobre lambda. De acá, entonces nosotros podemos decir que lambda es igual a HC sobre la energía. ¿Cierto? Y de acá podemos sacar una relación de 1 sobre la energía. Que 1 sobre la energía no es otra cosa que lambda sobre HC. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda acá 1 menos cos teta. Esto es igual a 1 sobre F, ¿cierto? Entonces 1 sobre F es lambda F sobre HC menos lambda I sobre HC, ¿cierto? Multiplicado por M sub 0 C al cuadrado. ¿Sí o no? Bueno, perfecto. Entonces acá nosotros podemos decir, multiplicamos ambos lados por HC y dividimos por MC al cuadrado. Nos queda que HC, colocamos acá, lambda F menos lambda I, o sea, el cambio en la longitud de onda del fotón debido a la dispersión en la reculación del electrón, básicamente es igual a ¿quién? Esto es igual a HC sobre M sub 0 C al cuadrado, ¿cierto? Entonces, básicamente esto es igual a H sobre M, H sobre M sub 0 por C, que multiplica a 1 menos el coseno de teta. Esto es la ecuación de Compton. Donde lambda prima, que es lambda de Compton, es H sobre M sub 0 C. Esta es la longitud de onda de Compton. Y observen que la longitud de onda de Compton depende de alguna forma de la energía en reposo del electrón, ¿cierto? Es decir, ustedes pueden ver acá algo así como que hay un intercambio de longitudes de onda entre el fotón incidente, el fotón dispersado y el electrón. Eso significa que de alguna forma el electrón está transfiriendo o absorbiendo longitud de onda del fotón. Eso le da una naturaleza ondulatoria al electrón, por ejemplo, ¿cierto? Eso es básicamente lo que descubrió Sir Arthur Compton. Preguntas hasta ahí. Creo que ninguna, al menos no de mi parte. Profe, yo tengo una duda con respecto al experimento. El experimento era, el electrón choca contra qué, o sea, él llega y se No, divide, ¿cierto? no, usted tiene un material y hace incidir
radiación electromagnética sobre el material, o sea, hay fotones que están incidiendo sobre el material. Y esos fotones interactúan con un electrón en reposo, lo reculan, ¿cierto? El electrón se puede detectar en el experimento y también se puede detectar el fotón dispersado y el ángulo de dispersión fotón-electrón. Listo. Ah, ok, sí, te entendí. Gracias. Bueno. Ahora para terminar, digamos, esta unidad en donde estamos, digamos, inspeccionando, ¿qué fue, digamos, cómo fue que se llegó al pensamiento cuántico? Obviamente llega Schrödinger y entonces piensa en una ecuación de onda. No tiene, digamos que en la mente en el momento no tiene presente. Él no tiene presente que eso, digamos, va a tener unas consecuencias cuánticas, por lo menos no en ese momento, ¿cierto? Y entonces después llega Heisenberg, llegan algunos otros, ¿cierto? Llega Dirac. Entonces hay algunos, esos papers, unos papers fundamentales de la mecánica cuántica, ¿cierto? Son unos papers que yo quisiera compartir con ustedes, pero ¿dónde los tengo? A ver, este paper es de quién. Es el paper de Schrödinger. Listo. Recuerden que los papers en esa época, chicos, eran papers en alemán. Listo. A ver, ¿dónde está mecánica cuántica? Por acá. Y les voy a enviar también el paper de Heisenberg, ¿cierto? Después ya les voy a enviar el paper de Dirac, que es también un paper importante. Eh, a ver, Heisenberg 1925, donde Heisenberg plantea, digamos, la mecánica cuántica matricial. Lo vamos a ir viendo. Ahora, antes de todo eso, algo importante que recibió el premio Nobel en 1921 fue el efecto fotoeléctrico. Lo recibe Albert Einstein, ¿cierto? Y muy bien. ¿Quién fue el primero que lo observó? Lo observó Philippe Lenard. Philippe Lenard observó este efecto. No me acuerdo. Yo creo que el paper de Philippe Lenard, eso es como de 1891, si no estoy mal. Pues que no me acuerdo. Algo así. Pero él recibió también premio Nobel en 1905. ¿Cómo es que fue la cosa? Por rayos catódicos, sí. Por trabajo en rayos catódicos. Listo. Muy bien. ¿Cuál es la explicación de Einstein? La explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico es lo siguiente.
Lo que observó Philippe Lenard es que cuando usted, por ejemplo, usted tiene, esto es algo parecido al efecto Compton, pero no es lo mismo. Entonces, usted hace incidir radiación electromagnética con energía H barra omega, ¿cierto? Entonces, o energía HF también. Resulta que usted aquí tiene un medidor. Usted coloca con medidor de corriente. Y para determinada frecuencia, esto es importante, para determinada frecuencia de la radiación, esto es mucho antes del calor específico del átomo de Bohr, ¿cierto? Entonces acá realmente se comienza a comprobar la hipótesis experimentalmente. Normalmente este experimento es de 1891, antes inclusive de la radiación de cuerpo negro, ¿cierto? De Max Planck. Bueno, así en ese orden de ideas, aquí es donde se comienza a ver que la energía en la escala cuántica depende de la frecuencia y no de la amplitud. Hasta ese momento, que era lo que se conocía sobre la energía. Entonces, recuerden, electrodinámica clásica. En su segundo electrodinámica clásica, donde ustedes deben de demostrar que la energía del campo electromagnético es un medio de epsilon sub 0 por la magnitud del campo al cuadrado más 1 sobre 2 mu sub 0. Uy, chicos, espera un momentico que no veo. Un segundo, qué pena. Espera. Por la magnitud de la inducción al cuadrado, ¿cierto? Entonces, uy, segundo, a ver. Bueno. Entonces, ¿qué sucede acá? En ese tiempo lo que se creía era que la energía obviamente dependía era de la magnitud de los campos, más no de la frecuencia. Entonces acá realmente, esta es digamos una de las observaciones experimentales en donde nosotros vamos descubriendo que la energía depende es de la frecuencia, ¿cierto? Ya vamos a ver por qué. Para un determinado material, a medida que puede que usted no tenga corriente para una determinada frecuencia, pero usted comienza a aumentar la frecuencia y va a haber a una frecuencia en donde usted ya va a obtener acá corriente de electrones. ¿Esto qué significa? Esta radiación electromagnética, si nosotros volvemos, por ejemplo, al modelo atómico de Bohr, a medida que usted aumenta la frecuencia, entonces obviamente usted va a obtener la energía necesaria para poder excitar uno de los electrones de los niveles de energía que componen la valencia del átomo a los niveles de energía que son los niveles de energía donde los electrones ya pueden conducir. Y esa frecuencia debe ser igual a la diferencia de estos niveles de energía dividido entre h barra, ¿cierto? Que esto es un término que aparece mucho en mecánica cuántica. Así Einstein, que explicó lo siguiente, que la energía cinética de los electrones que están conduciendo ha de ser igual a la energía de la luz o de la radiación menos algo que él llamó phi. Y esto phi se conoce como la función de trabajo. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, bueno, a ver. Esa función de trabajo básicamente se puede determinar de la siguiente forma. La función de trabajo simplemente es la carga del electrón por un potencial, ¿cierto? Esa función de trabajo es una energía, o sea que esto está en electron volts. Ya vamos a ver algunas cosas, listo. Entonces, aquí el electron volt, nosotros esto ya lo hemos visto, el electron volt es una unidad de energía. Unidad
de energía comúnmente utilizada en física atómica. También física nuclear, por ejemplo, ¿cierto? Física molecular. Es una escala de energía característica. Listo. Entonces, el electronvolt se define como la energía de un sistema de cargas eléctricas que se gana o se pierde cuando una carga de magnitud E se desplaza a través de una diferencia de potencial de un volt, ¿cierto? Entonces, básicamente, usted tiene, digamos, una diferencia de potencial acá. Que tiene dos electrodos, ¿cierto? Y entre esos dos electrodos, usted conecta una batería de 1 voltio, por ejemplo. ¿Sí o no? Y entonces esta va a ser la energía necesaria para que usted desplace un electrón de una placa hacia la otra, ¿cierto? Por aquí va un electrón. Esto es 1 voltio. Entonces, la energía potencial que usted requiere para extraer un electrón de una de las placas es igual a 1 electrón voltio. Un electrón volt. Listo. Y obviamente usted puede expresar esto en joules. U que es un electrón volt, ¿cierto? ¿Cuánto vale la carga de un electrón? Vale 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, esto por 1 volt, pero volt por coulomb es joule, o sea que esto es 1,6 por 10 a la menos 19 joules, ¿cierto? Ese es el factor de conversión que existe entre el electrón volt y el joule. Ahora, la función de trabajo, ¿cierto? La función de trabajo tal cual como nosotros la tenemos especificada acá, según la explicación de Einstein, básicamente es la cantidad de energía necesaria, la mínima energía que la radiación electromagnética tiene que inyectar en el sistema para poder que los electrones adquieran energía cinética, ¿sí o no? Y por lo tanto, aquí estamos hablando vamos a hablar de una frecuencia de corte. ¿Listo? Dame un segundo, yo viera una cosa. A ver, ¿dónde tengo la frecuencia de corte? Bueno, muy bien, por acá. Listo. Eh, entonces, obviamente, para diferentes materiales, dependiendo de la estructura atómica del material, entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, acá material. Ustedes lo pueden buscar. Y aquí función de trabajo. Phi en electron volts, ¿cierto? Entonces, es la energía mínima que hay que aplicar para poder arrancar un electrón, ¿cierto? De su estructura y hacer que conduzca, ¿sí o no? Eso ya vamos a ver. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, la constante de Planck, ¿sí o no? La constante de Planck, aquí vamos a hacer una cosa importante, la podemos expresar en electron volts para nosotros más o menos ubicarnos en la escala atómica, ¿cierto? Entonces tenemos que H es igual a 6.626 por 10 a la menos 19 joules segundo, ¿cierto? Pero un joule, ya sabemos cuánto es, 6.626 por 10 a la menos 34. Me confundí con la carga del electrón. A la menos 34, ¿cierto? Joules por un electron volt por cada 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Está multiplicado por segundos, ¿cierto? Joule se va con joule. Y esto básicamente, entonces, ¿qué nos queda? 6.626 dividido 1.6, sube ese 19, entonces por 10 a la menos 34 por 10 a la 19,
electron volt segundo, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que 4.14 por 10 a la menos 15 electron volt segundo. Entonces, pongan mucho cuidado acá. Esto es importante porque la constante de Planck realmente nos está diciendo que el producto de las escalas características de energía y tiempo en mecánica cuántica es del orden de 10 a la menos 15. Esa es otra forma de definir la mecánica cuántica. La mecánica cuántica tiene pertinencia en una escala de tiempo y de energía de forma tal que, que el producto de las escalas características es de este orden de acá. De 10 a la menos 15. Eso, por ejemplo, ¿qué podríamos nosotros decir de eso? ¿Sí o no? Que si la escala de energía es del orden de milielectronvoltios, ¿cierto? Pues, por ejemplo, escala de energía es del orden de milielectronvoltios, o sea, 10 a la menos 3 electronvoltios. ¿Sí o no? Entonces, la escala de tiempo va a ser del orden del pico segundo, que es igual a 10 a la menos 12 segundos, de forma tal que el producto de las escalas características de tiempo y energía es del orden de 10 a la menos 15 electron volts segundo, y esto es del orden de la constante de Planck. Entonces, realmente la constante de Planck establece, digamos, esas escalas de tiempo y de energía en las que la mecánica cuántica tiene dominio. Dicho de otra forma, establece la escala de interacción energética y los tiempos en los que esas interacciones suceden, ¿sí o no? Entonces, yo estoy intercambiando energías de milielectronvolts entre, por ejemplo, alguna partícula, entre partículas. Ese intercambio sucede en el orden de 10 a la menos 12 segundos, ¿sí o no? Entonces, ahí cuando nosotros nos colocamos en contexto, entonces eso es bastante importante, ¿cierto? La constante de Planck, digamos que proporciona una información bastante útil para nosotros poder, digamos, tener una comprensión más holística de los fenómenos en la escala cuántica. Listo. Muy bien, ahora por último, para terminar, para que terminemos, dejemos acá, bueno, aunque faltan todavía 13 minutos, pero dejaría muy mucho el otro tema, pero bueno, miramos a ver qué hacemos. Vamos a estudiar el balance de energía en el experimento del efecto fotoeléctrico. Listo. Muy bien. Aquí entonces básicamente, ¿cuál es el experimento? Nosotros, como ahorita les expliqué, tenemos dos electrodos, ¿cierto? Y entonces entre estos electrodos voy a conectar una diferencia de potencial de forma tal que yo pueda desplazar un electrón de una placa de un potencial mayor a un potencial menor, ¿cierto? Entonces acá yo voy a someter a estos dos electrodos a una diferencia de potencial de V sub 0. Y entonces, en esas condiciones, ¿sí o no? Yo voy a hacer incidir radiación electromagnética sobre este electrodo de acá, H barra omega, ¿cierto? Y acá, entonces, va a haber un electrón que se va a eyectar de este electrodo. Típicamente, me imagino que ustedes en física moderna vieron rayos X, los rayos Bremsstrahlung, ¿sí o no? Que significan rayos de aceleración de frenado. Esto es como un poquito parecido. No es exactamente igual, ¿sí o no? Bueno, entonces acaba el electrón.
Si yo aplico el principio de la conservación de la energía a este problema que tengo acá, básicamente, en este electrodo de acá yo voy a tener una energía cinética, digamos K1 va a ser igual a 0, el electrón está en reposo, más sin embargo el electrón está en un electrodo donde está almacenando una energía potencial V2 igual a la carga del electrón por el potencial. Una vez la radiación electromagnética incide, ¿cierto? Entonces ahora el electrón va a estar en un punto de menor potencial que nosotros lo podemos escoger arbitrariamente como B1 igual a 0, porque lo importante es que la diferencia entre B2 y B1 sea EB sub 0, ¿cierto? Y acá entonces lo que nosotros nos queremos preguntar es cuánto vale su energía cinética, ¿cierto? Entonces, básicamente esto es igual a 1, un medio de m por la velocidad del electrón al cuadrado cuando llega a ese electrodo. Entonces acá nosotros podemos decir por el principio de conservación, B1 más K1 es igual a B2 más K2. De acá nosotros sabemos que la velocidad, la energía cinética en el electrodo 2 es 0, la energía potencial es EB sub 0, la energía potencial acá es 0 y la energía cinética acá es un medio de la masa por la velocidad del electrón al cuadrado. O sea que un medio de la masa por la velocidad del electrón al cuadrado es E por V sub 0. Y acá la velocidad del electrón básicamente es igual a 2 por la carga del electrón por el potencial dividido la masa. Listo. Entonces la velocidad que adquiere el electrón en el experimento del efecto fotoeléctrico. Bueno, ahora por último, una gráfica que es muy común cuando nosotros estamos estudiando el efecto fotoeléctrico es la gráfica de la energía cinética. Podemos graficar nosotros la energía cinética contra la energía de la luz. Es como una gráfica de esta forma. Si nosotros hacemos el experimento, de hecho, creo que una colega mía tiene ese experimento. Les voy a mandar un link con el que una de mis colegas da, ella, digamos, ahorita en la cuarentena, como ella hace los experimentos de física moderna en la Universidad de Uppsala, entonces no tiene forma de acceder al laboratorio, entonces hizo un applet para esto. Entonces les voy a mandar ese applet para que hagan un pequeño experimento del efecto fotoeléctrico. Básicamente, que si usted grafica los datos, le da como algo así. ¿Sí o no? Obviamente acá, ¿sí o no? Esto es H por F, o sea que usted grafica esto contra la frecuencia, la energía cinética contra la frecuencia, básicamente que la pendiente de esta curva le debe de dar la constante de Planck, ¿cierto? Lo que mueve esa masa porque de pronto piensan que es una M, no piensan que es una masa, la pendiente, entonces ahí sería igual a la constante de Planck. Y este intercepto, entonces, para una determinada frecuencia que se llama frecuencia de corte, antes de esa frecuencia de corte, la energía cinética de los electrones es 0. O sea, solo para una radiación electromagnética con frecuencia superior a la frecuencia de corte, los electrones quedan libres para conducir, ¿cierto? Eso básicamente se puede hallar con la condición de que cuando la energía cinética de los electrones es igual a 0, eso implica que H por F debe de ser igual a la función de trabajo, ¿cierto? Entonces, esta frecuencia de corte acá se puede calcular como función de trabajo dividido la constante de Planck, ¿sí o no? Bueno,
yo creo que esto es todo por el repaso, bueno, por la unidad 1 en la que estábamos, digamos, haciendo un recuento de cuáles fueron las teorías y los experimentos que llevaron a la génesis de la mecánica cuántica. Y hay como un último experimento, pero que está, está como en la intersección entre la unidad 1 y la unidad 2, que es el experimento de Stern-Carter. No sé cuánto tiempo me queda. Quedan 5 minutos. Experimento de Stern-Gerlach. Por este experimento fue galardonado con el premio Nobel, Otto Stern. No Gerlach, sino Stern solamente, porque Gerlach se fue a colaborar con los nazis. Entonces, digamos que eso no era muy bien visto en ese tiempo y ahora sí que menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Les voy a describir el experimento muy por encima, porque acá ya comienza la segunda unidad y aquí comenzamos espacios vectoriales, Hertz, Brass, ¿cierto? Digamos que acá comienza ya la estructura formal de la mecánica cuántica, ¿cierto? Este experimento consistía en lo siguiente. Había un horno de plata, ¿cierto? Perdón, un horno con átomos de plata. Este horno a una determinada temperatura con átomos de plata, entonces comenzaba a emitir un haz de átomos de plata, ¿cierto? Estos son átomos de plata. Y estos átomos de plata iban a pasar por un campo magnético no uniforme que estaba siendo generado por una disposición de imanes que había acá, como algo así. Acá habían como unos imanes. Esto era como un sur, esto un norte. Entonces acá había un campo magnético, ¿cierto? No uniforme. Obviamente, en este tiempo ya se conocían unos experimentos de Heinrich Hertz, creo que no me logro acordar, y de Lorentz. El de Heinrich Hertz no me logro acordar qué experimento era, entonces no puedo precisar bien. En donde, obviamente ya como nosotros vemos al final del curso de electromagnetismo, el electrón, digamos que interactuaba con un campo magnético y el campo magnético ejercía una fuerza sobre el electrón dada por la fuerza de Lorentz, ¿cierto? Eso ya lo sabíamos, ¿sí o no? Lo que no sabíamos era que habían unos electrones que reaccionaban de una forma al campo magnético y otros de otra. Eso sí no lo sabíamos. Entonces, básicamente acá lo que sucedió es que ellos tenían como una pantallita por acá, ¿cierto? En el experimento. Voy a ver si encuentro la pantalla por ahí, se las mando. Por ahí está. Es como es como un ojo de una lupa, ¿cierto? Donde ellos después del experimento, entonces lo limpiaban un poquito y veían que solamente habían esa lupa, digamos que esa, así como esa superficie circular, solamente estaba corroída como en dos partes, exactamente en dos partes. Eso significa que los electrones solamente llegaban a dos partes de la lupa. Ellos lo que esperaban es que toda la lupa estuviera corroída porque los electrones, digamos que se pudieran desplazar en cualquier dirección y, digamos, impactar la pantalla. Eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que estos átomos de plata
que tienen solo un electrón en su capa exterior, entonces el átomo de plata realmente se puede considerar como un electrón, ¿cierto? Un electrón simplemente rodeado de otras cosas, ¿cierto? Que son otros 46 electrones, todos emparejados, ¿cierto? Todos tienen una parejita, o sea, 23 pares de electrones, ¿cierto? Ten en cuenta que aquí unos electrones, unos átomos de plata estaban impactando el detector en esa parte y los otros átomos de plata estaban impactando el electrón en esta parte, ¿cierto? Entonces, y si ellos, con una estadística, ellos determinaron que obviamente había una pequeña dispersión en el experimento, que era como algo así, ¿cierto? Es decir, había una dispersión alrededor de la cual los electrones, digamos, iban a impactar, o sea, realmente no eran en el mismo punto, pero eran un punto, ¿cierto? Con una incertidumbre ahí alrededor de ese punto. ¿Sí o no? Inicialmente, obviamente, esta observación, digamos que causó un poco de estupor, pues, en la comunidad científica en ese tiempo. La gente se preguntaba, bueno, ¿qué será que es lo que sucedía acá, cierto? ¿Qué será lo que tienen los electrones? Inicialmente a esto les llamaron cuantización espacial, ¿cierto? Que la posición de los electrones estaba cuantizada, ¿cierto? Esa fue, digamos que, la primera idea que se les ocurrió con respecto a lo que estaba sucediendo acá. Dijeron, esto es un spatial quantization. Pero realmente esa no era, digamos que, la explicación que iba a dominar este experimento. Después hubo Goodsmith, Pauli, Uhlenbeck. Bueno, yo en la próxima clase les hablo bien de eso. Tenían algunas explicaciones sobre este experimento. Lo que sí sabemos, o sea, lo que sí yo les puedo decir en este momento, es que en esos átomos de plata realmente está ese horno de plata, ese horno con átomos de plata está emitiendo átomos de plata en dos estados diferentes, ¿sí o no? Eso sí lo sabemos. Un estado, ¿cierto? Por ejemplo, acá, este es un estado que nosotros lo podemos llamar, esta notación que yo voy a utilizar acá se llama un ket. Esto es lo que se llama un ket, esta notación de acá. Y esto representa el estado de un sistema. Entonces yo puedo decir que este es un estado, por ejemplo, 0, ¿cierto? Y que este de acá es un estado 1. Y de acá yo puedo comenzar a construir una noción para que un espacio vectorial me represente este experimento, ¿cierto? Básicamente lo que yo puedo ver es que si estos dos son vectores que son ortogonales, porque yo puedo medir sin ninguna, puedo medir con probabilidad 0, o más bien no puedo medir un estado en el que esto sea o 0 o 1. No puedo. Acá no. Acá esto está completamente bien determinado. O los átomos de plata estén en un estado 0 o los átomos de plata estén en un estado 1, ¿cierto? Ahora, lo que ese estado signifique, ¿cierto? Por ejemplo, azul, rojo, blanco, negro, ¿cierto? Gordo, flaco, feo, bonito, bueno, lo que sea, es una cosa muy distinta, ¿sí o no? Y entonces eso es lo que vamos a investigar. Y de acá es donde vamos a partir vamos a partir de aquí para construir la estructura formal de la mecánica cuántica. En mecánica cuántica, esto, por ejemplo, se conoce como un sistema de dos estados, ¿cierto? Pueden haber sistemas de 3 estados donde la medida tenga donde el experimento tenga 3 resultados posibles. Acá solo hay 2 resultados posibles. Y cada uno de esos resultados lo representamos con un vector en el espacio de Hilbert, y los vectores que representan diferentes
resultados del experimento son mutuamente ortogonales. Y de aquí del experimento de Stern-Garlock, que es de donde básicamente surge, o donde el libro de Sakurai, que es nuestro libro guía, John Sakurai, Modern Quantum Mechanics, segunda edición, ya está la tercera edición, en estos días me la compro. Y aquí Sakurai motiva la estructura formal de la mecánica cuántica a partir de este experimento. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Mientras tanto, nos vamos a mandar estas diapositivas para compartirlas y después les subo el video. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? Mía no, por lo menos. No, Nada, no ni tengo preguntas. Mañana nos vemos en la asesoría. Por favor, estudien harto álgebra lineal el fin de semana. Esta vaina es dura. Esto no es fácil. Entonces estudien mucho álgebra lineal. Listo, Juan. Tenga buen día. Listo, chicos. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Chao, profe. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Chao.